Estudiantes / profesores de Reddit, ¿cuál es la mejor? Olvidar de apagar el micro. Historia durante la enseñanza virtual. Tuve que defender mi tesis en Zoom y muchos profesores vinieron a la llamada a mirar. Mi tesis era sobre las respuestas de inmunidad de peces a parásitos. Un profesor se unió tarde y se olvidó de apagar el micrófono y eso nos lleva a esta joya. SHHHH. Mamá está aprendiendo cosas de peces parásitos, ¿qué es lo que tendrás si no paras de orinar en el estanque de peces? La madre de algún chico empezó a gritarle: apaga el sonido, estoy harta de escuchar tus clases todo el día, ve al balcón y continúa ahí o directamente deja la universidad, junto a unas cuantas malas palabras. Nuestro profesor lo muteó, así que no sé qué pasó después. Eso es horrible. Nada realmente raro. Estaba en una reunión con mi clase en el primer día de curso, y me olvidé de apagar mi micro. Empecé a hablar haciendo el tonto con mi gato, quien estaba en mi regazo. Vergonzoso. La madre de una chica: ¿qué cojones haces en el ordenador tan temprano? Y preguntando lo mismo una y otra vez. Profesor, creo que tienes el micro encendido. Suena a una madre encantadora. Esta es una de las cosas para las que no me apunté como profesor. He estado trabajando o haciendo reuniones 1 a 1 con estudiantes y sus padres les gritan que dejen de jugar a juegos y hacer el tonto y que vayan a hacer X o Y. Un padre se asomó a la habitación de un estudiante a gritarle algo de una taza sucia en el fregadero. Entonces empezó a gritar preguntas sobre con quién estaba hablando y si era algo sexual. Tu hijo tiene 20 años y está haciendo clases de la universidad y atrapado en casa porque las clases han cerrado. Cuando estaba en un campamento online de álgebra, el profesor olvidó apagar el micrófono mientras se suponía que nosotros estábamos resolviendo unos problemas. Dijo: odio las mates. Como especializado en matemáticas, puedo confirmar que como más bueno eres en ello, más odio le tienes. Como alguien extremadamente malo en matemáticas, puedo confirmar que es en ambos casos. ¿Voy bien con las mates? Pero por Dios, cómo las odio. Una chica se olvidó de apagar el micrófono y empezó a gritarle a sus padres en chino. Ojalá hubiera entendido lo que decía. Después de unos minutos, se quedó sin aliento de forma sonora cuando se dio cuenta que no estaba muteada. Menos mal que no la entendió mucha gente. Era clase de chino. El chico está suspendiendo. En una de mis clases, una chica escribió en el chat de Zoom: esto es muy aburrido, sin darse cuenta de que el profesor lo podía ver. ¿Cómo de tonto has de ser para hacer eso? Quiero decir, literalmente pone para todos. En mi clase de mates estaba en el último año, estábamos haciendo un examen, donde debes tener el micro encendido, intentaban evitar que nadie copiase. Una chica se olvidó de que estaba encendido y empezó a cantar desde el pecho la canción de Stand By Me de Rachel Platten a pleno pulmón. Hizo la canción entera y seguía tarareando la canción cuando terminé el examen y me fui de la llamada. Mi querido antiguo profesor de ruso nos hizo lo mismo durante nuestro examen final. En un punto, el texto a voz de Google Traductor sonó diciendo 2011, que era uno de los años que teníamos que traducir al ruso. La chica se salvó diciendo: oh, lo siento, Siri ha saltado por algún motivo. LOL, tener el micrófono encendido no para las conversaciones de texto, al menos por mi experiencia. Podrías buscar las respuestas literalmente en Google. O como la herramienta de mi examen, clic derecho inspeccionar elemento lleva a la respuesta correcta que es diferente a las demás. Dios mío, nada mejor que la validación de respuestas del lado del cliente. Voy a ser vago ahora. No era la validación de cliente, sino que era los usuarios siendo estúpidos. El profesor tenía un despliegue de posibles respuestas y una opción era la correcta. Ellos vagamente buscaban la respuesta correcta en la mayoría de las preguntas. Inspeccionando los elementos podíamos ver el index y acertar la mayoría de las veces, no el 100%. Tengo una. Acababa de hacer 8 horas de llamadas en Zoom durante 7 semanas de preparación para un nuevo proyecto. En la segunda semana, un hombre se desmuteó, se tiró el pedo más largo que he escuchado en mi vida, y cuando acabó, se volvió a mutear. Podía ver a otros reírse con el micro apagado ante su error fatal, pensando que no estaba muteado y encendiendo su micro. Para mí, fue el mejor momento de la semana, pero a la semana siguiente el tío lo volvió a hacer. Sinceramente, la segunda vez me reí, pero entonces empecé a pensar si en realidad era un movimiento de poder.
Definitivamente era un movimiento de poder para demostrar dominancia. Enseño en una universidad online que me pide que presente una sesión en directo semanal. Una mañana, estaba dando la lección y un estudiante se conectó tarde. Yo dije, hola, nombre de la estudiante. Gracias por unirte a nosotros. Ella respondió, no digas mi nombre. Justo antes de darse cuenta de que su micro estaba encendido y lo apagó. Yo simplemente me reí. Todas las futuras interacciones con ella deben ir junto a sí, ella quien no debe ser nombrada. La chica bárbara innombrable. Mis felicitaciones por mantener la calma. Creo que este es uno de esos momentos donde ellos hacen más el ridículo de lo que te hace enfadar a ti. No tengo ninguna historia graciosa de micro encendido, pero estoy en el instituto. Un par de estudiantes estaban usando Google Documentos para hablar entre ellos. Era el inicio del curso y aún no sabían que los profesores tienen la vista de Dios en los ordenadores de la clase. Estaban chateando sobre cómo de molesta era mi clase y la estaban odiando al segundo día. LOL. Simplemente anuncié, creo que es importante que sepáis que los profesores podemos ver vuestras pantallas, así que, por favor, no tengáis ninguna conversación que no queréis que escuche o lea. Los dos se pusieron rojísimos. Satisfactorio. Mi padre da algunas clases de tecnología y a veces cogía el control de los ordenadores de los alumnos para trolearlos. Irónicamente, mi profesor de informática se olvidó de apagar el micrófono y la cámara y empezó a tener una discusión muy acalorada al teléfono con su exnovia con la que tenía un hijo. ¿He mencionado que ella también es una profesora de nuestra escuela? Sí, los 5 minutos más incómodos de mi vida antes de que él se diera cuenta. Seguramente también fueron los 5 minutos más incómodos de su vida. Durante mi clase de literatura, una chica se olvidó de apagar su micrófono. Mientras mi profesor estaba hablando, ella prácticamente nos dejó sordos en la llamada de Zoom respondiendo a la pregunta de su madre. Su madre, desde la distancia. ¿En qué clase estás? Ella, gritando. Literatura. Su madre. Oh, el profesor que está buenísimo. Ella. Sí, ese chico. Ahora, incluso yo admito que mi profesor es atractivo, pero esto lo lleva a otro nivel cuando involucras a tu madre. Positivamente, nuestro profesor es una persona tranquila y pensó que todo eso era una pequeña broma, y simplemente dio un recordatorio general de que tuviéramos nuestros micros apagados. La chica no dijo nada en toda la clase. Dios, eso le tuvo que alegrar toda la semana. Incluso los hombres atractivos no reciben muchos cumplidos, así que sí. Tu pelo se ve muy bonito. LOL, imagínate que has respondido a alguien calvo. LOL, tengo pelo largo. Y se ve precioso, carita sonriente. Uno de mis profesores olvidó apagar la cámara y su hijo estaba en el fondo cambiándose de ropa y estaba mirando todo el rato hacia la cámara. Él lo sabe. Me recuerda a una situación similar donde una madre respondió que estaba en una llamada de Zoom en el jardín, hasta que un compañero mencionó que había un niño desnudo practicando con el escate detrás suyo. Bart Simpson. Aspiro a ser como el niño skater desnudo.